Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El cinturón golpeó la mesa con un sonido que atravesó el comedor como un látigo. Los platos del almuerzo dominical saltaron, y el agua de los vasos se derramó sobre el mantel bordado que yo misma había planchado esa mañana. Sentí como todos los ojos se clavaban en mí, decenas de pares de ojos que me juzgaban, me condenaban, me despreciaban. El silencio que siguió fue tan denso, tan aplastante, que por un momento pensé que me ahogaría en él. Mi esposo sostenía el cinturón de cuero café con ambas manos, ese mismo cinturón que yo le había regalado en nuestro aniversario número 10. Sus nudillos estaban blancos de la tensión, las venas de su cuello hinchadas, el rostro rojo de una ira que jamás había visto en él con tanta intensidad. Pero lo que más me dolió, lo que me atravesó el pecho como un cuchillo oxidado, fue la sonrisa de mi suegra. Doña Beatriz estaba sentada en la cabecera de la mesa, en su lugar de honor, con ese vestido azul marino que reservaba para las grandes ocasiones. Sonreía. No, no sonreía. Saboreaba. Cada segundo de mi humillación era para ella como el postre más dulce, más exquisito. Sus ojos pequeños y oscuros brillaban con un placer casi obsceno mientras me observaba, esperando mi derrumbe, mi llanto, mi súplica. Confiesa de una vez, Natalia. La voz de Roberto temblaba entre la rabia y algo que, en otro tiempo, habría podido confundir con dolor. Ya basta de mentiras. Todos aquí, toda la familia, merece saber qué clase de mujer eres. ¿Dónde demonios has estado todos esos jueves por la tarde durante los últimos meses? Recorrí la mesa con la mirada. Estaban todos. Su hermana Verónica, sentada con su esposo Ernesto, me miraba con una mezcla de lástima y desprecio que me revolvió el estómago. Los tíos, Mauricio y su esposa Clemencia, tenían esa expresión de escándalo contenido, de quien presencia algo terrible pero no puede dejar de mirar. El hermano menor de Roberto, Gustavo, apartaba la vista, incómodo. Y ahí, junto a doña Beatriz, como siempre, estaba la vecina doña Lupita, esa mujer que llevaba décadas alimentándose del chisme ajeno, como si fuera el maná del cielo. Más de 2 décadas de matrimonio, más de 2 décadas de almuerzos dominicales en esta misma mesa, años y años de prepararme desde las 6 de la mañana para cocinar el mole que a doña Beatriz le gustaba, de limpiar hasta el último rincón de esta casa que nunca fue mía, de sonreír cuando me criticaba, de callar cuando me humillaba, de bajar la cabeza cuando me trataba como si fuera una sirvienta y no la esposa de su hijo. Y todo terminaba así, frente a una audiencia hambrienta de sangre y escándalo. Yo lo sé desde hace meses, dijo doña Beatriz, y su voz estaba untada de esa falsa preocupación que había perfeccionado durante décadas, desde que la vi salir de aquella casa en la colonia Juárez. Una casa de hombres solos, Robertito. Pobre de mi hijo, tan bueno, tan trabajador, tan noble. Y tú, ay, Virgencita Santísima, qué vergüenza me das. Qué vergüenza le das a esta familia honorable. Las palabras eran mentira, pura, calculada mentira. La casa en la colonia Juárez era la Biblioteca Municipal Vasconcelos, y doña Beatriz lo sabía perfectamente. Pero la verdad nunca había sido importante para ella. Solo el control, solo el poder de destruirme frente a todos. Podría haberles dicho la verdad en ese momento. Podría haberles explicado que los jueves por la tarde, durante esos últimos meses, me escapaba a la biblioteca municipal para retomar los estudios que había abandonado cuando me casé siendo apenas una muchacha, que estaba a pocas materias de terminar mi licenciatura en contabilidad, que había mentido, sí, pero no porque tuviera un amante, sino porque sabía, con esa certeza dolorosa que viene de años de experiencia, que Roberto jamás me lo permitiría. Su madre se había encargado de eso. Las esposas no necesitan títulos universitarios, me había dicho doña Beatriz tiempo después de mi boda, cuando ingenuamente le comenté que quería terminar mis estudios. Las esposas necesitan saber cocinar, cuidar a sus hijos y callar cuando los hombres hablan. ¿O acaso quieres ser una de esas feministas locas que abandonan a su familia? Y Roberto, mi Roberto, había asentido como un niño obediente, como siempre lo hacía cuando su madre hablaba. Pero no dije nada.
No dije nada porque hacía unos meses, en una tarde de miércoles, buscando un cable para cargar mi celular en el estudio de Roberto, había movido unos papeles y había encontrado algo más. Un sobre. Un sobre que no debía estar ahí. Dentro había documentos, correos electrónicos impresos, fotografías, extractos bancarios. Un mundo entero de secretos y traiciones que mi esposo y mi suegra habían construido sobre mentiras, sobre el dolor de otros, sobre el robo sistemático de la herencia familiar. En ese momento, mientras leía aquellos documentos con manos temblorosas, sola en el estudio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me daría un infarto, algo se rompió dentro de mí. O quizás fue algo que finalmente se liberó. La mujer sumisa, la nuera obediente, la esposa perfecta, se agrietó como un jarrón viejo, y de esas grietas salió otra persona, alguien que yo había enterrado viva el día de mi boda. ¿No vas a decir nada? Roberto dio un paso hacia mí, y el cinturón se balanceó amenazante en sus manos. Así de cobarde eres. ¿Ni siquiera vas a negarlo? Al menos, maldita sea, al menos ten la decencia de admitir lo que has hecho. Dile a toda la familia con quién me engañas. Verónica se inclinó hacia adelante, con esa mirada que yo conocía tan bien. Habíamos sido amigas una vez, o al menos eso había creído yo durante los primeros años. Íbamos juntas al mercado, intercambiábamos recetas, nos contábamos secretos de mujeres. Pero con el tiempo aprendí que en esta familia la sangre siempre era más espesa que cualquier otra lealtad. Y doña Beatriz había tenido 22 largos años para envenenar cada relación que yo intentara construir, para susurrarle a cada oído palabras ponzoñosas sobre mí, para convertirme en la extraña, en la intrusa, en la que nunca fue lo suficientemente buena. «Habla», ordenó doña Beatriz, y en su voz había una autoridad que nunca había cuestionado hasta ahora. «Dinos dónde has estado. Dinos con quién. Danos nombres. O mejor aún, Roberto, llama a la policía. Que la saquen de esta casa de una vez por todas». Algo caliente y líquido me subió por el pecho. No era miedo. Ya no. Era rabia. Pura, cristalina, acumulada durante tantos años. Rabia por cada comentario venenoso sobre mi comida, sobre mi forma de criar a mis hijos, sobre mi cuerpo que había cambiado después de los partos. Rabia por cada vez que me había hecho llorar en el baño, y luego tuve que salir con una sonrisa. Rabia por cada reunión familiar donde me trataron como si fuera invisible. Rabia por cada vez que Roberto eligió a su madre sobre mí, su esposa, la madre de sus hijos. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Algo dentro de mí se había solidificado, se había vuelto duro como el acero. Podía sentirlo en mi columna vertebral, en mis hombros que ya no estaban encorvados, en mi barbilla que se alzaba por primera vez en años. Caminé hacia la sala, apartando la silla sin hacer ruido, y todos me siguieron con la mirada, confundidos por mi silencio, por mi calma. ¿A dónde crees que vas? La voz de doña Beatriz sonó estridente, casi histérica. Roberto, no seas pendejo, no la dejes escapar. Agárrala. Tiene que dar la cara. Tiene que confesar delante de todos lo que es. Pero yo no estaba escapando. Por primera vez en tantos años, no estaba huyendo. Me dirigí al mueble de la sala donde guardábamos los álbumes de fotos familiares, esos álbumes, gruesos forrados en terciopelo que documentaban cada cumpleaños, cada primera comunión, cada momento importante de esta familia, que nunca me aceptó del todo. Aparté las carpetas antiguas, pasé mi mano por el fondo del cajón y saqué el sobre manila que había escondido ahí hacía exactamente unas semanas. Mis manos no temblaban cuando lo saqué. Estaban firmes, seguras. Dentro estaban las copias que había hecho en la papelería de la esquina, pagándolas con el dinero del gasto que había ahorrado peso por peso durante meses. Extractos bancarios, escrituras de propiedad, fotografías impresas de teléfonos celulares, correos electrónicos, contratos, la evidencia de una traición tan grande, tan sistemática, tan cruel, que hacía ver mi supuesta infidelidad como el chiste malo de un borracho. Cuando regresé al comedor, el silencio había cambiado de textura. Ya no era el silencio de la espera del escándalo. Era algo más tenso, más peligroso. Doña Beatriz me miraba con
los ojos entrecerrados, y por primera vez vi algo en ellos que no había visto antes. Miedo. Solo un destello, apenas una chispa, pero estaba ahí. Coloqué el sobre en el centro de la mesa, justo donde antes había estado el pastel de 3 leches que doña Beatriz había traído, como hacía cada domingo desde que me casé con su hijo. Un ritual, una tradición, una forma más de marcar su territorio. Tienes razón, Roberto, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como si viniera de muy lejos, como si no fuera mía. Alguien en esta familia ha estado mintiendo durante años. Alguien ha estado traicionando la confianza de todos los que están sentados en esta mesa. Alguien ha estado robando, engañando, destruyendo lo que tu padre construyó con tanto sacrificio. Pero ese alguien no soy yo. Vi cómo el rostro de doña Beatriz cambiaba de color en cámara lenta. Del rosa satisfecho de quien disfruta el espectáculo, pasó a un blanco lechoso, casi grisáceo. El color de la leche cortada. Sus labios, que hacía un segundo sonreían con crueldad, ahora temblaban. Una de sus manos se aferró al borde de la mesa, los nudillos poniéndose blancos. Roberto me miraba sin entender, el cinturón colgando olvidado en su mano, la rabia de su rostro transformándose lentamente en confusión. «¿Qué diablos es esto?», preguntó, su voz ahora insegura. «Ábrelo», dije, y por primera vez en todos estos años le di una orden a mi esposo. «Ábrelo y léelo en voz alta, aquí, delante de todos, para que sepan quién es la verdadera mentirosa en esta familia, para que sepan quién ha estado traicionando la memoria de tu padre, para que sepan la verdad. Durante toda mi vida de casada, había sido la nuera sumisa, la esposa obediente, la que preparaba el café exactamente como a doña Beatriz le gustaba, con el azúcar justo y un chorrito de leche, la que nunca contradecía, la que nunca alzaba la voz, la que aguantaba cada desplante, cada insulto disfrazado de consejo, cada humillación pública con una sonrisa que me dolía en la cara. Había criado a mis hijos prácticamente sola mientras Roberto trabajaba largas jornadas y su madre criticaba cada una de mis decisiones. Había cocinado, limpiado, servido, sonreído, callado, desaparecido. Pero había algo que nadie en esa familia sabía sobre mí. Algo que había aprendido de niña, cuando mi padre, un contador honesto que murió pobre por no querer participar en fraudes, me enseñó a leer balances, a entender números, a ver patrones donde otros solo veían cifras sin sentido. Durante todos esos años de silencio, mientras ellos hablaban y yo servía el café, mientras ellos decidían y yo lavaba los platos, yo observaba, escuchaba, recordaba, archivaba cada comentario extraño, cada viaje de negocios que no cuadraba, cada compra inexplicable. Y cuando hacía unos meses el universo, Dios, o lo que sea que mueve el destino, puso frente a mis ojos la evidencia de su traición, no la desperdicié, la tomé, la guardé, la organicé, la preparé para este momento exacto. Roberto abrió el sobre con dedos que ahora sí temblaban. Sacó el primer documento, y vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo, y cómo su rostro pasaba de la confusión al horror. Era un extracto bancario de una cuenta que yo no conocía, que ninguno de sus hermanos conocía. Una cuenta privada a nombre de Roberto Mendoza y Beatriz Viuda de Mendoza. Las cifras eran obscenas, millones de pesos acumulados durante años. ¿Qué significa esto? Verónica se levantó de golpe, arrebatándole el papel a su hermano con manos temblorosas. ¿Qué es esta cuenta, Roberto? Mamá, ¿qué es esto? Doña Beatriz intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Se quedó sentada, aferrándose al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía en este mundo, mientras su hija leía en voz alta números que no debían existir, transacciones que nunca habían sido declaradas, un robo sistemático, metódico, despiadado, a la herencia que el padre de Roberto había dejado para ser repartida equitativamente entre todos sus hijos. «Sigue», dije, mi voz cortando el murmullo de confusión que empezaba a llenar el comedor como agua turbia. «Lee el siguiente documento. Hay mucho más». Las manos de Roberto temblaban tanto que dejó caer algunos papeles. Los recogió torpemente y sacó la siguiente hoja.
Una escritura de propiedad de un departamento en la colonia Roma, una de las zonas más caras de la ciudad, a nombre de doña Beatriz, pero comprado años atrás con dinero del fideicomiso familiar, ese fideicomiso que el padre de Roberto había establecido en su testamento para garantizar que todos sus hijos recibieran su parte equitativa de la herencia. «Madre Santa», susurró Clemencia, la tía, persignándose. «Beatriz, ¿compraste un departamento sin decirnos?» Luego vinieron las fotografías. Roberto y doña Beatriz en el restaurante, Bellini, ese lugar giratorio en lo alto de la torre, donde la comida cuesta lo que una familia normal gasta en un mes. Roberto y doña Beatriz en Cancún, en un resort de lujo, en un viaje que él había justificado como reunión de negocios urgente. Roberto y doña Beatriz subiendo a un auto nuevo, un BMW que nunca llegó a esta casa. Las fechas estaban ahí, impresas en cada fotografía, coincidiendo perfectamente con los retiros de la cuenta secreta. «Mentirosa». Verónica dejó escapar la palabra como un sollozo seco, desgarrado. «Madre, mentirosa. Nos dijiste que el negocio iba mal. Nos pediste que aceptáramos menos dividendos. Dijiste que papá había dejado deudas. Y todo era mentira. Todo». El llanto de Verónica llenó el comedor como un lamento de animal herido. No era un llanto delicado, de esos que se ven en las películas. Era un llanto visceral, nacido desde lo más profundo del alma. El llanto de quien acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira cuidadosamente construida. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control, manchando de negro el maquillaje que se había puesto con tanto cuidado esa mañana. «¿Cuánto?». La voz de Gustavo, el hermano menor, rompió el silencio atónito que había caído sobre la mesa. «¿Cuánto nos robaron?». Tomé otro documento del sobre, uno que había marcado con un clip rojo porque sabía que este era el más devastador de todos. Se lo entregué directamente a Gustavo, evitando los ojos de Roberto, que ahora me miraba con una mezcla de horror y súplica que llegaba demasiado tarde. Muchos años demasiado tarde. «Millones de pesos», dije, y mi voz sonó clara, firme, sin el temblor que había caracterizado mis palabras durante tantos años. «Esa es la cantidad aproximada que tu madre y tu hermano desviaron del fideicomiso en los últimos años. Pero eso es solo el dinero líquido. Si contamos las propiedades que compraron a nombre de ella, usando el dinero que tu padre dejó para todos ustedes, la cifra se multiplica». Doña Lupita, la vecina, se persignó tan rápido que su mano parecía un colibrí asustado. Clemencia se había puesto tan pálida que pensé que se desmayaría. El tío Mauricio, ese hombre que había trabajado hombro a hombro con el padre de Roberto durante décadas, se quitó los lentes y los limpió con manos que temblaban de una forma que me partió el corazón. Él había confiado en doña Beatriz para administrar la herencia de su hermano. Había confiado en Roberto para ser honesto con sus hermanos. «Millones», repitió Gustavo, y la palabra salió de su boca como si estuviera hecha de vidrio roto. «Millones de pesos». ¿Sabes lo que significa eso, Roberto? ¿Sabes lo que pude haber hecho con mi parte? Daniela necesitó cirugía el año pasado. Tuvimos que pedir prestado, empeñar las joyas de mi esposa, casi perdemos la casa. Y tú tenías el dinero. Lo tenías todo este tiempo. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en todos los años que lo conocía, mi esposo no tenía palabras. No tenía excusas. No tenía esa sonrisa fácil con la que siempre había logrado suavizar las cosas, esa capacidad de hacer que todo pareciera menos grave de lo que era. Yo no, tartamudeó finalmente, pero Verónica lo interrumpió con un grito que hizo vibrar los vasos sobre la mesa. «No te atrevas a decirnos que no sabías. Aquí está tu nombre, Roberto, tu firma, tu cuenta bancaria compartida con ella. ¿Cuántas veces nos mentiste? ¿Cuántas veces nos dijiste que el negocio iba mal, que teníamos que apretarnos el cinturón mientras tú y mamá se iban de vacaciones a Cancún?» Ernesto, el esposo de Verónica, puso una mano sobre el hombro de su esposa, pero ella lo apartó con violencia. No quería consuelo, quería respuestas, quería sangre. Y yo la entendía perfectamente porque yo había pasado por ese mismo proceso, hacía unos meses, cuando descubrí los documentos. Primero la incredulidad, luego la negación, después la rabia.
Y finalmente, la claridad fría y cristalina de quien ya no tiene nada que perder. Hay más, dije, y saqué el siguiente grupo de documentos. Esto es lo que realmente me decidí a hacer algo, lo que me hizo entender que ya no podía seguir callando. Coloqué sobre la mesa una serie de correos electrónicos que había impreso. Eran conversaciones entre Roberto y doña Beatriz, intercambiadas durante los últimos años. En ellos planeaban cada paso de su engaño. Discutían cómo manipular los libros contables. Se reían de lo fácil que era engañar a Gustavo, ese ingenuo. Comentaban con desprecio cómo Verónica nunca revisaba nada porque confiaba ciegamente en su hermanito mayor. Pero lo peor, lo que me había hecho llorar hasta quedarme sin lágrimas esa noche de miércoles hacía unos meses, era un correo fechado tiempo atrás. En él, doña Beatriz le escribía a Roberto: «Esa mujer tuya es cada día más entrometida. Ayer la vi revisando facturas en tu escritorio. Hay que mantenerla ocupada con los niños. Una esposa que no tiene tiempo para pensar es una esposa que no causa problemas». Y Roberto había respondido: «No te preocupes, mamá. Natalia es tonta. Solo sabe cocinar y limpiar. Nunca se dará cuenta de nada». Leí ese correo en voz alta, palabra por palabra, y sentí cómo algo se rompía definitivamente entre Roberto y yo. No era el amor, porque ese se había muerto hacía años, sofocado lentamente por la indiferencia y el desprecio. Era algo más profundo. Era el último hilo de respeto, la última esperanza de que quizás, en algún rincón de su corazón, él me había valorado aunque fuera un poco. «Natalia». Roberto intentó acercarse a mí, pero Gustavo se interpuso. «No la toques», dijo su hermano menor, y en su voz había una frialdad que nunca le había escuchado. «No tienes derecho. Durante todos estos años, ella ha sido más familia para nosotros que tú. Cuando Daniela estuvo en el hospital, ¿quién pasó las noches con nosotros? Natalia. Cuando Verónica perdió a su bebé, ¿quién la sostuvo mientras lloraba? Natalia. Cuando papá murió, ¿quién organizó todo porque tú estabas demasiado ocupado con el negocio? Natalia. Y todo ese tiempo, tú y mamá se reían de ella, la llamaban tonta, robaban el dinero que pudo haber ayudado a todos nosotros». Doña Beatriz finalmente encontró su voz. Se puso de pie con dificultad, aferrándose al borde de la mesa, y cuando habló, su voz ya no era la de la matriarca todopoderosa. Era la voz de alguien que sabe que está a punto de perderlo todo. «Esto es ridículo», dijo, intentando recuperar esa autoridad que siempre había ejercido sobre su familia. «Son documentos falsos. Natalia los inventó porque está desesperada, porque Roberto descubrió su infidelidad y ahora busca venganza. ¿No lo ven? Es una mujer, despechada, capaz de cualquier cosa». «¿Falsos?». La voz del tío Mauricio cortó el aire como un machete. «Beatriz, aquí está tu firma, la firma que conozco desde hace décadas. Aquí están las fechas de los retiros, que coinciden exactamente con los períodos en que nos dijiste que el negocio estaba en crisis. Aquí están las fotografías con metadatos, que muestran el día exacto en que fueron tomadas. ¿También son falsos tus viajes a Cancún? ¿También es falso el departamento en la colonia Roma?». Doña Beatriz tembló. Por primera vez en todos los años que la conocía, la vi vulnerable, asustada. La máscara de mujer fuerte y digna se estaba cayendo a pedazos, revelando debajo a alguien mucho más pequeño, más mezquino, más desesperado. «Mauricio, tú no entiendes», comenzó a decir, pero él alzó una mano para silenciarla. «No», dijo, y su voz estaba cargada de un dolor tan profundo que se me hizo un nudo en la garganta. «No quiero escuchar excusas. Mi hermano, tu esposo, trabajó hasta el día de su muerte para asegurar que sus hijos estuvieran bien. Se levantaba al amanecer, regresaba al anochecer, sacrificó su salud, su tiempo, todo, para construir ese negocio. Y lo hizo pensando en ustedes, en que todos pudieran vivir dignamente, en que todos tuvieran las mismas oportunidades. ¿Y tú qué hiciste? Escupiste sobre su memoria. Robaste a tus propios hijos. Convertiste el sacrificio de mi hermano en una mentira». Las palabras de Mauricio cayeron sobre la mesa como piedras, pesadas e inamovibles. Doña Beatriz se dejó caer en su silla, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. En cambio,
Su rostro se torció en una expresión de rabia pura, sin disfraces. Todo era mío, siseó, y en su voz había un veneno que me erizó la piel. Yo me casé con Héctor cuando no tenía nada. Yo lo apoyé, yo crié a sus hijos, yo mantuve esta familia unida. Ese dinero era mi recompensa. Mi derecho. Me lo gané. ¿Tu derecho? Verónica se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con estruendo. ¿Tu derecho? Mamá, papá dejó instrucciones claras. Dividir todo equitativamente entre nosotros 4. Él sabía que Gustavo necesitaría ayuda con los gastos médicos de Daniela. Sabía que yo quería abrir mi propio negocio. Sabía que todos teníamos sueños, planes, necesidades. Y tú te lo robaste. Con la ayuda de Roberto, tu hijo favorito, el que siempre pudo hacer lo que quisiera mientras el resto de nosotros teníamos que suplicar por migajas. Miré a Roberto. Él estaba sentado ahora, con la cabeza entre las manos, el cinturón olvidado en el suelo a sus pies. Ese cinturón con el que había querido humillarme, con el que había planeado obligarme a confesar un pecado que nunca cometí. Me pregunté cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuándo exactamente el hombre del que me enamoré siendo apenas una muchacha, ese muchacho tímido que me regalaba flores y me escribía cartas, se había convertido en esto, en un ladrón, en un mentiroso, en un títere de su madre. Pero en el fondo, sabía la respuesta. Siempre lo había sabido. Roberto nunca había dejado de ser ese muchacho. Nunca había crecido. Nunca había cortado el cordón umbilical que lo ataba a doña Beatriz. Y yo, ingenua, romántica, estúpida, había pensado que el amor sería suficiente, que con el tiempo él aprendería a priorizarme, a ver que su madre era tóxica, manipuladora. Pero el tiempo solo había empeorado las cosas. Cada año que pasaba, cada hijo que nacía, cada humillación que tragaba en silencio, me hundía más profundo en ese pozo del que finalmente estaba saliendo. Hay algo más, dije, y saqué el último documento del sobre. Algo que encontré la semana pasada, cuando estaba segura de que tenía suficiente evidencia. Era un testamento. El testamento original de Héctor, el padre de Roberto. El que él había hecho años antes de morir, cuando aún estaba sano, cuando aún podía pensar con claridad. Lo coloqué al lado de otro documento. El testamento que doña Beatriz había presentado ante el notario después de su muerte. No son iguales, dije. En el testamento original, Héctor nombraba a Mauricio como albacea, no a doña Beatriz, y especificaba que el dinero debía ser dividido inmediatamente después de su muerte, no mantenido en un fideicomiso administrado por su viuda. Pero el testamento que se leyó en la notaría era diferente, conveniente. Le daba a doña Beatriz control total sobre el dinero durante años, con discreción absoluta sobre los pagos a sus hijos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso doña Lupita, que siempre tenía algo que decir, se quedó con la boca abierta, muda del shock. Beatriz, la voz de Mauricio era apenas un susurro. ¿Falsificaste el testamento de mi hermano? Doña Beatriz no respondió. No podía. La habíamos acorralado, y ella lo sabía. Ya no había salida. No había forma de retorcer la verdad, de manipular la situación a su favor. Voy a llamar a mi abogado, dijo Gustavo, sacando su celular con manos que temblaban de rabia contenida. Esto es fraude, falsificación de documentos, robo. Van a ir a la cárcel. Los dos. Espera. Roberto levantó la cabeza y vi que tenía lágrimas en los ojos. Por favor, Gustavo, espera. Podemos arreglarlo. Devolveremos todo el dinero. Todo. Con intereses. Solo... Por favor, no involucres a la policía. Piensa en los niños. Piensa en lo que esto haría a la familia. ¿Los niños? La voz de Verónica estaba cargada de incredulidad. ¿Ahora te preocupan los niños, Roberto? ¿No pensaste en ellos cuando nos robabas? ¿No pensaste en cómo Daniela sufría porque Gustavo no tenía dinero para los mejores tratamientos? ¿No pensaste en cómo mis hijos me veían llorar porque no podía darles lo que necesitaban? Me senté de nuevo en mi silla, repentinamente exhausta. La adrenalina que me había mantenido de pie, que me había dado fuerza para enfrentarlos a todos, empezaba a desvanecerse. Sentí el peso de los 22 años sobre mis hombros,
El peso de todas las veces que había tragado mi orgullo, que había sonreído cuando quería gritar, que había servido comida a la mujer que me despreciaba. Ernesto se acercó a mí y me puso un vaso de agua frente. «Toma», dijo suavemente. «Has sido muy valiente». Bebí el agua despacio, sintiendo cómo mi garganta, seca por la tensión, finalmente se relajaba un poco. Miré alrededor de la mesa. Las sobras del almuerzo se habían quedado intactas, enfriándose. El mole que había preparado desde las 6 de la mañana, el arroz, las tortillas hechas a mano, todo desperdiciado. Pero por primera vez no me importó. «Natalia», la voz de Clemencia me sacó de mis pensamientos. «¿Qué vas a hacer tú? ¿Te quedarás con Roberto?» La pregunta flotó en el aire. Todos me miraban esperando mi respuesta. Incluso Roberto levantó la cabeza, sus ojos rojos suplicándome algo que no estaba dispuesta a dar. «No», dije simplemente. «Me voy. Mañana mismo hablaré con un abogado para iniciar el divorcio. Los papeles de la casa están a mi nombre también, así que tendrá que buscar otro lugar donde vivir, igual que su madre». «Natalia, por favor». Roberto se puso de pie, intentando acercarse de nuevo. «Podemos hablar. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Te lo juro por mis hijos. Puedo ser mejor». Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en años no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo un vacío tranquilo. «¿Sabes qué es lo más triste, Roberto?», dije. «Que si hubieras venido a mí hace unos meses, cuando encontré los documentos, si me hubieras confesado todo, si me hubieras pedido perdón sinceramente, quizás habría considerado darte una oportunidad. Porque a pesar de todo, yo te amé. Durante muchos años, te amé con cada fibra de mi ser. Pero hoy, cuando me acusaste de infidelidad frente a toda tu familia, cuando tomaste ese cinturón con la intención de humillarme, de quebrarme, mataste lo último que quedaba de ese amor. Ya no hay nada que salvar». Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví hacia doña Beatriz una última vez. «Usted siempre me dijo que yo no era suficiente para su hijo», le dije, «que era tonta, que no sabía mi lugar, que nunca sería digna de esta familia. Y ¿sabe qué, doña Beatriz? Tenía razón. No soy digna de esta familia, porque yo tengo honor, yo tengo principios, y ustedes no tienen nada más que mentiras y codicia». Salí de esa casa como quien sale de una tumba. El aire de la tarde me golpeó la cara, fresco y limpio, tan diferente del aire viciado del comedor donde había pasado tantos años de mi vida dominical tras dominical. Mis piernas temblaban, no de debilidad, sino de la descarga de adrenalina que finalmente abandonaba mi cuerpo. Me senté en la banqueta, bajo el árbol de jacarandá que yo misma había ayudado a plantar cuando nos mudamos a esta casa, y por primera vez, en horas, en días, en años quizás, respiré profundamente. No lloré. Pensé que lloraría, que me derrumbaría ahí mismo en la calle, pero las lágrimas no vinieron. En su lugar, sentí algo extraño, algo que tardé varios minutos en reconocer, porque hacía tanto tiempo que no lo experimentaba. Era alivio, puro, cristalino, absoluto alivio. Escuché el escándalo que continuaba adentro, las voces de Gustavo y Verónica, elevándose en acusaciones, el llanto ahogado de doña Beatriz, la voz de Roberto, suplicante, patética, y me di cuenta de que por primera vez en todos esos años, ese drama familiar ya no era mi problema. Ya no tenía que mediar, calmar, suavizar. Ya no tenía que sacrificarme en el altar de la paz familiar. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Verónica. «Quédate en contacto, por favor. Tú no tienes la culpa de nada. Eres la única que nos dijo la verdad». Guardé el teléfono sin responder todavía. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar lo que acababa de hacer, lo que acababa de destruir, lo que finalmente me había liberado. Una hora después, cuando el sol empezaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, regresé a la casa. Entré por la puerta lateral, la que daba directo a la recámara que había compartido con Roberto. La familia seguía en el comedor, sus voces ahora más apagadas, cansadas del conflicto. No me importó. Ya no era mi familia. Saqué una maleta del closet y empecé a empacar.
Solo lo esencial. Mi ropa, mis documentos, las fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, el rosario que mi abuela me había regalado antes de morir. Dejé todo lo demás. Los vestidos caros que Roberto me había comprado para las fiestas familiares, las joyas que doña Beatriz me había regalado con esa sonrisa falsa, los zapatos incómodos que nunca me gustaron. Nada de eso era mío. Nunca lo había sido. Cuando terminé, me senté en la cama y miré alrededor de la habitación. ¿Cuántas noches había pasado aquí, mirando el techo, preguntándome cómo había terminado así? ¿Cuántas veces me había dormido llorando en silencio mientras Roberto roncaba a mi lado, ajeno a mi dolor? ¿Cuántas mañanas me había levantado sintiéndome vacía, hueca, como un cascarón de lo que alguna vez fui? Había una carta sobre la cómoda. La había escrito la noche anterior, cuando ya sabía que todo esto iba a pasar, cuando ya había decidido que no habría vuelta atrás. Era para mis hijos. Diego, el mayor, estudiando ingeniería en Monterrey. Sofía, en la universidad en Guadalajara. Y Mateo, el menor, todavía en el colegio aquí en la ciudad. En la carta les explicaba todo. No los detalles sórdidos del fraude. Eso lo descubrirían por sí mismos cuando hablaran con su padre. Les explicaba por qué me iba. Por qué ya no podía seguir en un matrimonio que me había consumido poco a poco, año tras año. Les decía que los amaba, que nada de esto era su culpa, que siempre sería su madre sin importar qué. Les pedía que me entendieran o que al menos lo intentaran. Sellé la carta, escribí sus nombres en el sobre y la dejé sobre la almohada de Roberto. Junto a ella dejé mi anillo de matrimonio. Ese anillo que había usado durante tantos años, que se había vuelto parte de mi dedo, dejando una marca pálida cuando me lo quité. Lo miré un momento, ese círculo de oro que había simbolizado una promesa rota, y no sentí nada, ni nostalgia, ni arrepentimiento, solo el alivio de quitarme un peso más. Tomé mi maleta y salí de la habitación. En la sala me encontré con Verónica. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, el maquillaje corrido formando surcos negros en sus mejillas. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me tumba. «Lo siento», sollozó contra mi hombro. «Natalia, lo siento tanto. Debí haberte defendido. Todos estos años, todas las veces que mamá te trató mal, todas las veces que Roberto te ignoró, yo debí haber dicho algo. Pero era más fácil mirar hacia otro lado. Eres mejor persona que todos nosotros juntos». Le devolví el abrazo, sintiendo cómo mi propia garganta se cerraba con la emoción. Verónica había sido cómplice por omisión, sí, pero también había sido víctima de la misma manipulación que yo. Doña Beatriz era experta en dividir y conquistar, en enfrentar a las mujeres de la familia entre sí, mientras ella mantenía el control. «No es tu culpa», le dije suavemente. «Ella nos engañó a todos. Nos mantuvo peleando entre nosotras para que nunca viéramos lo que realmente estaba haciendo». «¿A dónde vas a ir?», preguntó Verónica, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «A casa de mi prima Leticia, por ahora. Después veré. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer con el resto de mi vida». «¿Y el divorcio?». «Mañana a primera hora voy con el abogado. La casa está a mi nombre también, así que técnicamente Roberto es quien tiene que irse, pero prefiero irme yo. No quiero estar aquí ni un día más». Verónica asintió, entendiendo. Me acompañó hasta la puerta, y antes de que saliera, me tomó la mano. «Prométeme que no te vas a desaparecer», dijo. «Prométeme que seguiremos en contacto. Tú eres mi cuñada. Pero más que eso, fuiste mi amiga cuando yo era demasiado ciega para darme cuenta. No quiero perderte. Te lo prometo», dije, y lo decía en serio. Cuando salí a la calle, el cielo ya estaba oscureciendo. Las farolas se encendían una por una, iluminando el camino que me alejaría de esta vida. Pedí un Uber y esperé en la esquina, mirando la casa una última vez. Las ventanas iluminadas, las sombras moviéndose adentro. Una familia destruida por la codicia y las mentiras. Pero ya no era mi destrucción. Ya no era mi peso que cargar. Los siguientes días pasaron en una nebulosa extraña. Me instalé en el cuarto de huéspedes de Leticia, mi prima, que me recibió con los brazos abiertos
y sin hacer preguntas hasta que yo estuviera lista para hablar. Contraté al mejor abogado de divorcios que pude pagar con los ahorros que había acumulado en secreto durante años. Pequeñas cantidades del dinero del mercado, guardadas peso por peso en una cuenta que Roberto nunca supo que existía. No era mucho, pero era suficiente para empezar. El abogado, el licenciado Ramírez, un hombre maduro con canas en las sienes y una mirada que no se perdía nada, revisó todos los documentos que le llevé. Los extractos bancarios, las fotografías, los correos electrónicos, los testamentos. Silbó bajo cuando terminó de leerlo todo. «Señora Mendoza», dijo, «usted tiene aquí evidencia suficiente no solo para un divorcio, sino para proceder legalmente contra su esposo y su suegra por fraude. Esto es grande, muy grande. No quiero dinero», le dije. «Solo quiero salir. Quiero el divorcio lo más rápido posible. Y quiero asegurarme de que mis hijos estén protegidos, que tengan acceso a lo que legalmente les corresponde de la herencia de su abuelo. ¿Y la casa? Puede quedársela. No la quiero. Está llena de recuerdos que prefiero olvidar». El licenciado Ramírez me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. No muchas mujeres en su situación serían tan generosas. «No es generosidad», respondí. «Es liberación. El dinero no me devolverá los años perdidos. Pero mi dignidad, eso sí puedo recuperarlo». Mientras tanto, el escándalo explotó en la familia como una bomba. Gustavo cumplió su amenaza y contrató a su propio abogado. Presentó cargos por fraude contra Roberto y doña Beatriz. Verónica se unió a la demanda. El caso se volvió público. Apareció en los periódicos locales. «Viuda y hijo mayor roban herencia a familia», decían los titulares. La vergüenza, ese «¿qué dirán?», que tanto le importaba a doña Beatriz, finalmente había llegado. Roberto me llamaba todos los días, dejando mensajes cada vez más desesperados. Al principio eran súplicas. «Natalia, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. Te amo». Luego se volvieron acusaciones. «Esto es tu culpa. Tú destruiste esta familia. ¿Estás feliz ahora?». Y finalmente, resignación. «Al menos contesta por los niños. Ellos te necesitan». No respondí ninguno. Bloqueé su número después de tantos mensajes. No había nada que decir. Todo lo que necesitaba decir, lo había dicho ese domingo frente a toda su familia. Mis hijos, por supuesto, se enteraron. Diego fue el primero en llamar, su voz tensa por el teléfono. «Mamá, ¿qué está pasando? Papá me llamó llorando. Dice que te fuiste, que lo abandonaste. Pero en las noticias dicen que él y la abuela robaron dinero de la familia. No entiendo nada». Me senté en el pequeño balcón del departamento de Memana, Leticia, y le conté todo. Cada detalle. El fraude, las mentiras, los años de humillación. Mi voz se quebró varias veces, pero no paré hasta que terminé toda la historia. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, la voz de Diego, más madura de lo que la recordaba. «Mamá, lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por eso sola. Siento no haber estado ahí para defenderte. No es tu responsabilidad defenderme, hijo. Tú eres mi hijo, no mi protector. Pero debí haber visto cómo te trataban. La abuela siempre te habló feo. Y yo solo me reía, pensando que era su forma de ser. Fui un idiota». «No fuiste un idiota. Eras un niño, y luego un adolescente, haciendo lo que todos los niños hacen. Tratar de sobrevivir en el mundo que les toca. Esto no es tu culpa, ni de Sofía, ni de Mateo. Tuve conversaciones similares con mis otros dos hijos. Sofía lloró tanto que tuve que pedirle que se calmara para poder respirar. Mateo, el menor, se enojó tanto con su padre que dejó de hablarle por semanas. «Voy a regresar a la ciudad», me dijo Mateo. «No quiero vivir con él. Quiero vivir contigo. Mi amor, estoy viviendo en el cuarto de huéspedes de tu tía Leticia. No tengo un lugar propio todavía. No me importa. Dormiré en el suelo si es necesario. Pero no me quedo con papá». Y no lo hizo. Poco tiempo después, Mateo llegó con 2 maletas y se mudó conmigo al departamento de Leticia. Mi prima, bendita sea, no puso ningún pero. «Familia es familia», dijo simplemente, y le preparó un espacio en la sala. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado. Roberto no peleó.
¿Cómo iba a hacerlo, con toda la evidencia de su traición siendo exhibida en los juzgados? Firmó los papeles sin decir palabra, sus ojos evitando los míos. En la audiencia final, lo vi por última vez. Se había envejecido años en apenas unos meses. El cabello más gris, la cara más delgada, los hombros caídos. Parte de mí sintió lástima. Solo una parte muy pequeña. El resto se mantuvo firme, recordando el cinturón en su mano, la crueldad en su voz cuando me acusó frente a todos. Doña Beatriz no tuvo tanta suerte. El fiscal decidió proceder con los cargos criminales. El testamento falsificado fue la gota que derramó el vaso. Ya entrada en años, enfrentaba la posibilidad de ir a prisión. Su abogado negoció un acuerdo. Devolvería todo el dinero robado más intereses, y pasaría tiempo en prisión con posibilidad de libertad condicional. El día que dictaron sentencia, no fui al juzgado. No necesitaba verla caer para sentirme vindicada. Mi venganza no había sido destruirla, sino simplemente decir la verdad. La justicia hizo el resto. Tiempo después del escándalo, finalmente encontré un trabajo. La licenciatura en contabilidad que había estado terminando en secreto, esas clases de los jueves por la tarde que casi me cuestan todo, finalmente rindieron frutos. Una firma mediana. Contadores, asociados del centro, necesitaba a alguien con experiencia en auditoría. No mencioné en la entrevista el caso de mi familia, pero el gerente, don Rodrigo, un señor mayor con gafas gruesas y una sonrisa amable, parecía saber. Señora Mendoza, me dijo después de ofrecerme el puesto, yo leí sobre su caso en el periódico, y quiero que sepa que aquí valoramos la honestidad por encima de todo. Una persona que tiene el coraje de exponer el fraude, incluso cuando es en su propia familia, es exactamente el tipo de persona que queremos en nuestro equipo. Lloré en el camino de regreso a casa. Lloré de alivio, de gratitud, de esperanza. Por primera vez en meses, sentí que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. Con mi primer sueldo, busqué un departamento pequeño para Mateo y para mí. Un lugar con habitaciones suficientes, en un edificio viejo pero limpio en la colonia Narvarte. No era lujoso, pero era mío. Las paredes eran blancas y vacías, esperando que yo las llenara de nuevos recuerdos, buenos recuerdos. La ventana de la sala daba a un parque donde los niños jugaban por las tardes y las señoras hacían ejercicio por las mañanas. El día que nos mudamos, Mateo y yo pintamos su habitación de azul cielo, su color favorito. Mientras pintábamos, él puso música en su teléfono y cantamos desafinados, manchándonos de pintura y riendo como no lo habíamos hecho en años. Cuando terminamos, nos sentamos en el suelo del departamento vacío y comimos pizza directo de la caja. «Mamá», dijo Mateo, con esa voz que ya estaba cambiando, haciéndose más profunda. «¿Alguna vez te arrepientes? De todo lo que pasó, quiero decir». Pensé en su pregunta. La pensé de verdad, buscando en mi corazón algún rastro de arrepentimiento. «Me arrepiento de haber esperado tanto», dije finalmente. «Me arrepiento de haber callado durante todos esos años. Me arrepiento de no haber tenido el valor de irme antes. Pero, ¿me arrepiento de haberme ido? ¿De haber dicho la verdad? No, ni por un segundo. Estoy orgulloso de ti», dijo mi hijo, y sus palabras me atravesaron el corazón de la forma más dulce posible. «Sé que no te lo he dicho suficiente, pero lo estoy. Eres la persona más fuerte que conozco». Lo abracé, este hijo mío que estaba creciendo tan rápido, y dejé que las lágrimas finalmente fluyeran. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de sanación. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. La vida encontró un nuevo ritmo, uno más tranquilo pero infinitamente más genuino. Me levantaba cada mañana sin ese nudo en el estómago que me había acompañado durante décadas. Iba a trabajar, donde mis colegas me respetaban por mi habilidad, no me juzgaban por mi apellido o mi estado civil. Regresaba a casa, donde Mateo y yo cenábamos juntos, hablando de su día en la escuela, de mis proyectos en la oficina, de los planes para el fin de semana. Diego y Sofía venían a visitarnos durante las vacaciones. Al principio fue incómodo, porque ellos aún mantenían contacto con su padre. Pero con el tiempo, encontramos un equilibrio. Yo nunca hablaba mal de Roberto frente a ellos. No necesitaba hacerlo.
Ellos mismos habían visto su verdadera cara, habían sido testigos de sus mentiras. Formaron sus propias opiniones. Verónica se convirtió en una verdadera amiga. Nos veíamos para tomar café cada 15 días, compartiendo nuestras vidas de una manera que nunca pudimos cuando yo era su cuñada. Ella había abierto finalmente su negocio, una pequeña boutique de ropa que siempre había soñado, financiada con su parte recuperada de la herencia. Gustavo también prosperaba. Daniela, su hija, estaba mucho mejor gracias a los tratamientos que finalmente pudo pagar. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Verónica una tarde, mientras tomábamos café en una terraza. Toda la vida pensé que mamá nos estaba cuidando, que sus consejos, su control, su forma de mantener a la familia unida era por nuestro bien. Pero la verdad es que solo se cuidaba a sí misma. Y tú, la que ella siempre trató como una extraña, resultaste ser la única que realmente se preocupó por todos nosotros. No supe qué responder. Solo le apreté la mano. Un día, tiempo después de aquel domingo fatídico, recibí una carta. Era de Roberto. La reconocí inmediatamente por la letra, esa letra inclinada que una vez me parecía hermosa. Por un momento consideré tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Natalia, decía la carta, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco ni un segundo más de tu tiempo, pero necesito que sepas que lamento todo. Cada mentira, cada humillación, cada momento en que elegí a mi madre sobre ti. Estuve en terapia este último año. Finalmente entendí cómo dejé que ella me manipulara, cómo permití que destruyera lo único bueno que tuve en mi vida. Tú mereces ser feliz. Espero que lo seas. Y espero que, algún día, quizás años de ahora, puedas perdonarme. No para darme otra oportunidad, sino para que tú puedas tener paz. Te deseo todo lo mejor. Siempre. Roberto. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en una caja en el fondo de mi closet, junto con algunas fotografías viejas y recuerdos de una vida que ya no era mía. No la respondí. Quizás algún día lo haría, o quizás no. Pero ya no sentía rabia. Y eso, en sí mismo, era una forma de perdón. Conocí a alguien. No estaba buscando, no esperaba nada, pero la vida tiene su propia forma de sorprendernos. Se llamaba Andrés, era arquitecto, divorciado también, con hijos ya adultos. Nos conocimos en una librería, alcanzando el mismo libro al mismo tiempo, y nos reímos de lo cliché de la situación. Empezamos a tomar café, luego a cenar, luego a pasar domingos enteros paseando por la ciudad. Andrés era diferente a Roberto en todos los sentidos. Me escuchaba cuando hablaba, valoraba mi opinión, no me interrumpía, no me corregía, no me hacía sentir pequeña. Al principio me asustó, porque no sabía cómo ser amada de esa manera, pero poco a poco aprendí. Aprendí que el amor no tenía que doler, que podía ser suave, paciente, respetuoso. ¿Cuándo vas a presentármelo oficialmente?, me preguntó Mateo una noche, con esa sonrisa traviesa que heredó de mí. ¿Tan obvio es? Mamá, llegas a casa sonriendo como adolescente. Creo que hasta cantas en la ducha ahora. Me reí, sintiéndome ligeramente avergonzada pero también feliz. Tan feliz. ¿Te molestaría que hubiera alguien más en mi vida? Mateo me miró con esos ojos que ya no eran de niño, sino de joven entrando a la adultez. Mamá, después de todo lo que pasaste, si hay alguien que merece ser feliz, eres tú. Si este tipo te trata bien, si te hace sonreír así, entonces me agrada incluso antes de conocerlo. Años después de aquel domingo, recibí una invitación. Era para la boda de Verónica. Su primer matrimonio había terminado en divorcio amistoso, y ahora se casaba de nuevo, con un hombre que conoció en un curso de pintura. No puedes faltar, decía la nota escrita a mano. Eres familia, la familia que yo escogí. Fui a la boda con Andrés. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en un jardín lleno de flores. Gustavo estaba ahí con Daniela, que ahora estudiaba medicina y estaba radiante de salud. Diego, Sofía y Mateo también asistieron. Roberto no fue invitado. Doña Beatriz, que había salido de prisión hacía unos meses, tampoco. Durante la recepción, Verónica me buscó entre los invitados y me abrazó fuerte. Gracias, me susurró al oído.
por todo, por salvar a esta familia, por enseñarme que el amor verdadero es el que te libera, no el que te encadena. Esa noche, bailando con Andrés bajo las luces de colores, mirando a mis hijos reír con sus primos, sintiendo el aire fresco de la primavera, supe que había valido la pena. Todo el dolor, toda la incertidumbre, todo el miedo, había valido la pena por llegar a este momento, porque finalmente, después de tantos años, era libre. Y no solo libre de Roberto y doña Beatriz, sino libre de la persona que había sido. Esa mujer que se hacía pequeña para caber en los espacios que otros le daban, que callaba su voz para no molestar, que se olvidaba de sí misma para cuidar a los demás. Ahora era Natalia, solo Natalia, no la esposa de nadie, no la nuera de nadie, no la sombra de nadie. Yo misma, completa, imperfecta, libre. Y eso era más de lo que había soñado posible durante todos aquellos domingos sentada en silencio en la mesa familiar, sirviendo el mole que nadie agradecía, sonriendo cuando quería llorar. Habían pasado años cuando un día, caminando por el mercado de flores que había cerca de mi departamento, me topé con doña Beatriz. Estaba más delgada, más pequeña, como si la vida la hubiera encogido. Su cabello, antes perfectamente, teñido de negro, ahora era gris y descuidado. Llevaba una bolsa del mercado y caminaba lentamente, como si cada paso le costara esfuerzo. Nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Vergüenza. Verdadera, profunda vergüenza. Abrió la boca como para decir algo, pero las palabras no salieron. Pude haberla ignorado. Pude haber pasado de largo, dejándola ahí parada con su culpa y su soledad. Parte de mí quería hacerlo. Pero entonces recordé algo que mi abuela solía decir. El veneno que guardas para otros, te lo terminas tomando tú misma. Me acerqué a ella. No sonreí, pero tampoco fruncí el ceño. Doña Beatriz, dije simplemente. Natalia. Su voz era apenas un susurro. Yo, lo siento. Sé que no significa nada después de todo, pero lo siento. Destruí mi propia familia por codicia y orgullo. Y lo peor es que destruí al hijo que más amaba. Roberto no es el mismo desde que te fuiste. Roberto destruyó su propia vida con sus decisiones, respondí, mi voz firme pero no cruel. Al igual que usted, yo no tengo nada que ver con eso. Lo sé, asintió, y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Ahora lo sé, pero te quité 22 años que no te puedo devolver. No me los quitó, dije, y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Esos años me enseñaron quién no quiero ser. Me enseñaron el valor del respeto propio. Me llevaron hasta donde estoy ahora. Y ahora soy feliz. Más feliz de lo que fui en toda mi vida. Ella me miró con una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido ¿admiración? Eres más fuerte que yo, dijo. Siempre lo fuiste. Y yo te odié por eso. Te odié porque tenías algo que yo nunca tuve. Dignidad que no dependía del apellido que llevaras o del dinero que tuvieras. No supe qué responder a eso. Después de un momento incómodo, asentí levemente y seguí mi camino. No la perdoné, no en el sentido tradicional, pero la dejé ir. Dejé ir la rabia, el resentimiento, el deseo de que pagara eternamente por lo que me hizo, porque finalmente entendí que la mejor venganza no era su sufrimiento, era mi felicidad. Hoy, años después de aquel domingo que cambió mi vida, me despierto en mi departamento que ya no se siente temporal, sino como un verdadero hogar. Las paredes están llenas de fotografías, mis hijos graduándose, viajes con Andrés, cenas con amigas, momentos capturados de esta nueva vida que construí desde cero. Trabajo en una posición senior ahora en mi firma. Mateo está en la universidad, estudiando medicina como su prima Daniela. Diego tiene su propia familia. Me hizo abuela hace poco. Sofía viaja por el mundo, mandándome postales desde cada ciudad que visita. Andrés y yo no nos hemos casado, y probablemente nunca lo haremos. No necesitamos un papel que valide lo que tenemos. Él tiene su departamento, yo tengo el mío, y eso funciona perfectamente para ambos. Nos vemos cuando queremos, no por obligación sino por deseo, y esa libertad, esa elección, hace que cada momento juntos sea valioso.
Los domingos ya no los paso cocinando mole para gente que no me aprecia. A veces voy a brunches con Verónica y sus amigas. A veces Andrés y yo manejamos a la playa y pasamos el día caminando por la arena. A veces simplemente me quedo en casa, leyendo un libro con una taza de café, disfrutando del silencio que ahora es paz y no soledad. La semana pasada, limpiando mi closet, encontré aquella carta de Roberto de hace años. La relí, y me sorprendió darme cuenta de que ya no me dolía. Ya no sentía nada más que una leve melancolía por el tiempo perdido, pero ni siquiera eso era fuerte. Era como mirar una fotografía vieja y descolorida de alguien que solía ser pero que ya no reconoces del todo. Guardé la carta de nuevo, pero esta vez no en el fondo del closet. La puse en una caja junto con otros recuerdos que estaba donando. Ya no necesitaba aferrarme a ese pasado, ni siquiera para recordar las lecciones que me enseñó, porque las lecciones ya estaban dentro de mí, escritas en mi piel, en mi voz que ahora se alzaba sin miedo, en mi espalda que ya no se encorvaba, en mi sonrisa que era genuina. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero no humilla, no controla, no destruye. Aprendí que ser feliz es un acto de valentía, especialmente cuando el mundo te dice que deberías conformarte, que deberías quedarte callada, que deberías aguantar por el bien de la familia. Y aprendí, sobre todo, que yo valía más de lo que me habían hecho creer durante todos esos años. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con aquella Natalia joven que estaba a punto de casarse, llena de sueños y esperanzas, le diría muchas cosas. Le diría que no ignore las señales rojas, que cuando alguien te muestra quién es, le creas, que el amor de una madre hacia su hijo no debe convertirse en odio hacia su nuera, que está bien poner límites, que está bien decir no, pero sobre todo, le diría, tú eres suficiente, tal como eres, sin modificarte, sin encogerte, sin callarte, eres suficiente. Y cuando esa Natalia joven me preguntara cómo sé todo eso, le sonreiría y le diría, porque yo soy tú, muchos años después, y te prometo que sobrevives. Más que eso, floreces. Esta mañana, mientras tomo mi café en el balcón y miro el amanecer pintando el cielo de rosa y dorado, pienso en todas las mujeres que están donde yo estuve, atrapadas en matrimonios que las consumen, soportando a suegras tóxicas, callando sus voces, haciendo pequeños sus sueños, muriendo lentamente mientras sonríen. Y quiero gritarles, sal, vete, toma tus cosas y vete. Pero sé que no es tan simple. Lo sé porque yo viví muchos años en esa cárcel antes de encontrar la llave. Y la llave no fue el coraje, aunque ese ayudó. Fue algo más simple y más difícil a la vez. Fue creer, finalmente, que merecía algo mejor. Así que en lugar de gritar, escribo. Escribo mi historia. La comparto. Y espero que alguna mujer, sentada en su mesa familiar un domingo, sintiéndose invisible y pequeña, lea estas palabras y piense, yo también puedo. Porque sí puedes. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día, cuando estés lista, cuando hayas reunido la evidencia o el coraje, o simplemente cuando ya no puedas soportar un día más, puedes levantarte de esa mesa, puedes caminar hacia la puerta, puedes empezar de nuevo, y del otro lado de esa puerta te espera una vida que nunca imaginaste posible. Una vida donde despiertas sin ese nudo en el estómago, donde tu voz importa, donde eres vista, valorada, amada. Una vida que es tuya, completamente, absolutamente, maravillosamente tuya.